Amigos televidentes, sean todos bienvenidos. Esto es Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur, un gusto poder estar con todos ustedes. Hoy me acompaña el abogado Francisco Carreira Pití. Abogado, bienvenido nuevamente a las pantallas de Cruce de Ideas. Muchas gracias, Ramsés, y un saludo cordial a todos los televidentes. Abogado, teníamos tiempo que no conversábamos, de hecho, aquí en Cruce de Ideas. Desde hace mucho tiempo, es verdad. Hoy vamos a conversar de algo, y es que usted esta semana ha sido noticia y queríamos obviamente ampliar esto para que la gente pueda entender esta propuesta que usted ha presentado ante el Ministerio de Trabajo. ¿De qué trata esta propuesta, abogado? Mira, la primera premisa es el incremento en el costo del combustible, que ayer nos anunciaron otro incremento adicional. Esto lo que ha traído como consecuencia es una situación de crisis en el país por el aumento inmediato de la canasta básica y muchos otros productos. Nosotros no podemos producir combustible, nosotros lo único que podemos hacer es consumirlo. Y para poder consumirlo hay que comprarlo al mercado internacional a los precios que tiene. Cada vez que hay un conflicto bélico, las primeras víctimas es precisamente el tema del petróleo. Así ha sido durante otros conflictos anteriormente. Esto nos obliga a nosotros a buscar alternativas. Una de las alternativas, la que ha propuesto el movimiento Unidad, es la de reducir la semana laboral para aquellos que trabajamos 40 horas a 4 días a la semana, trabajando 2 horas adicionales cada día, o sea, 10 horas diarias, y tener, sea un viernes o sea un lunes libre. ¿Qué significa tener un viernes o un lunes libre? El pago no va a haber ninguna diferencia, vas a recibir el salario igual. Tienes que producir más durante esas 2 horas, pero al mismo tiempo estás ahorrando un 20% del combustible que consumes de otra manera. Si tienes que viajar todos los días de Arraiján, de Chorrera, de Chepo, de Pacora a Panamá, los 5 días a la semana, el hecho de disminuirlo a 4, definitivamente que te da un ahorro significativo en ese costo. Y eso es parte de una estrategia que debe ser temporal y que debe ser durante esta crisis del precio del petróleo. Abogado, una vez presentada esta propuesta, esta semana empezó ese análisis por parte del Ministerio de Trabajo y hubo obviamente algunos sectores, por ejemplo, los empresarios han dicho que no es algo tan factible porque venimos de una recuperación económica debido a la pandemia de la COVID-19. Usted presenta esta propuesta, obviamente, y es pensando no solo en el empleado, sino pensando realmente en todos los panameños que están pasando y atravesando problemas económicos y que el costo del combustible en $1.22, como fue anunciado por la Secretaría de Energía, obviamente nos afecta a todos básicamente. Bueno, por eso mismo precisamente, yo no creo que esto se deba ver de función. Tenemos una reactivación económica que el gobierno ha sido el culpable de lo que ha pasado por la pandemia. Se permitió la cancelación de los contratos de trabajo de una manera sin control y también se permitió el cierre. Hoy tenemos alrededor de 54.000 empresas cerradas y hay más de 400.000 panameños en la calle. Lo que no podemos hacer ahora es seguir con la misma irresponsabilidad y no ver que el hecho de tener que gastar combustible durante 5 días a la semana para venir a los precios que tienen, sumado al costo de la canasta básica, sería irresponsable que esto continúe, porque tenemos que tomar medidas. Estamos en una situación de crisis. Entonces no es el tema qué hicimos o qué dejamos de hacer en la pandemia. Si el combustible sigue aumentando como está hasta ahora, dentro de un par de meses la situación va a ser muchísimo más crítica y ya va a haber gente que le va a hacer mucho más negocio no venir ni siquiera tratar de llegar a Panamá a trabajar, porque los costos de hacer esto cada día van a ser más prohibitivos. Me llama mucho la atención, abogado, que usted en recientes entrevistas ha señalado que hay opciones por hacer y que no se puede dar el lujo, obviamente, de no hacer nada. Y me llama la atención también la posición del gobierno. Por ejemplo, se está dando algunos paliativos al sector transporte como tal, pero no se ha tomado la decisión, como en otros países, de congelar el precio del combustible. Y ya vemos reacciones por parte
de otros transportistas que han dicho, nosotros también necesitamos una ayuda, obviamente por parte del gobierno, y panameños comunes y corrientes que han dicho, ya no se puede más con el costo del combustible. Mira, yo creo que hablar de congelar el precio de combustible, uno lo puede hacer en casos como en El Salvador o países que tienen refinería, porque lo producen. Nosotros no lo producimos, nosotros solo lo compramos al precio internacional. Aquí podemos congelar el precio que querramos, pero cuando vamos al mercado internacional tenemos que pagar el precio internacional del petróleo. Así que eso de congelarlo es simplemente una utopía. Por el otro lado, el tema del subsidio a los transportes selectivos, transporte colectivo. Mira, si tú traes hace una semana, 2 semanas, traías un quintal de cualquier producto, un saco o una caja de productos de Chiriquí a Panamá, pagabas $1.25 por la caja o por el quintal. Hoy vale $2.50. Ese es el efecto que nosotros tenemos que ayudar a controlar. En la misma forma, te voy a explicar lo que me ocurrió a mí mismo. Hace 2 semanas yo compré un tanque de gas para mi casa en Las Tablas en $76. El sábado pasado que volví a ir, me costó $93. Entonces, es irresponsable, como te digo, no ver que esto está ocurriendo y el subsidiar a un tipo de transporte ignorando a los demás tampoco es ninguna solución. Yo creo que tenemos que partir de una situación crítica de las finanzas del Estado, que es una realidad. Y las finanzas del Estado no están para manejar este problema con subvenciones. Por eso tenemos que ser creativos, por eso tenemos que buscar estas soluciones de los trabajos de la semana de 4 días. Ha sido implementada hace apenas 3 días por el gobierno filipino, por el Senado de Filipinas. Ya hay países como Bélgica en donde esto se ha implementado también. Europa está mucho más golpeada por los costos de combustible que nosotros, porque ellos lo pagan muchísimo más caro también. Entonces lo que tenemos que tener es una mentalidad de cómo vamos a salir de esta crisis y de la crisis no salimos gastando lo mismo. Por el otro lado, también hay un beneficio adicional. A mí personas me han llamado y me han dicho, sí, pero lo que va a pasar es que la gente se va a ir para la playa el viernes. Exacto, eso Bueno, le iba a pero consultar, ven acá, abogado. después de 2 años de pandemia, nosotros también tenemos derecho a tener calidad de vida. Y el que lo puede hacer, que Dios lo bendiga y lo haga. Pero al mismo tiempo estamos contribuyendo con reducir el consumo de algo que simplemente lo gastamos y no lo vamos a ver más. Y por el otro lado, que más me preocupa, el efecto de esto en la canasta básica. Abogado, y precisamente eso era lo que le quería consultar. ¿Esta propuesta va dirigida a todo el sector laboral o se va a dividir sector público, sector privado? Porque al final de cuentas hay muchos panameños que se estarán haciendo la pregunta y que apoyen esa propuesta que usted ha presentado al Ministerio de Trabajo. Mira, yo no la diría en tanto en los sectores si es privado o no privado. Para mí la base de esto sería la semana de 40 horas de trabajo, que muchas firmas privadas trabajamos 40 horas, no trabajamos sábado y domingo, aunque en nuestros contratos aparezca que sí lo hacemos. Y por el otro lado, la empresa privada que trabaja 48 horas. La empresa privada no puede hacer un sistema como este. Para la empresa privada, el primer beneficio que va a tener es si en un día de trabajo se reduce el tráfico. Por supuesto que va a haber menos tranque. O sea, venir de mi oficina aquí, mi oficina está cerca del Colegio La Salle, aquí es casi 45 minutos. Y eso es como lo normal ahora. Este es el tipo de beneficio que podemos tener. Adicionalmente, en la pandemia, nosotros comprobamos que sí había una manera efectiva de trabajar con teletrabajo. Exacto. Lo hicimos en mi oficina por meses, haciendo todo lo que se podía hacer a través de teletrabajo. Y muchos panameños lo hicieron. Esa sería una solución para la empresa privada también de poder implementarlo. Y el criterio principal de esto, Ramsés, es tenemos que convencernos de que tenemos que producir. Ese es el tema. No gastar por un lado y por el otro lado aumentar nuestra producción, cosa que podamos hacer en 10 horas, 4 días a la semana, lo que hoy hacemos en 5 días a la semana, trabajando 8 horas. Abogado,
La propuesta esta que estaba en su momento del pico y placa no podría ser una opción también, obviamente, para reducir la cantidad de, obviamente, de vehículos que hay en la capital, porque en la capital es un caos circular en horas de la mañana o en horas del mediodía y en la tarde. Por ejemplo, de Vía España acá yo básicamente tomaba cuando estaban los muchachos en casa, yo tomaba de 10 a 15 minutos. Ahora estoy tomando básicamente 40 minutos de Vía España hasta las instalaciones de FTV. ¿No podría ser esta una opción que se podría añadir a esta propuesta que usted está haciendo? Por supuesto, esa también sería una acción adicional que se puede hacer. El problema con el pico y placa es la confusión que se arma a la hora de comprobar que de verdad es así. Porque aquí se utilizó para los taxis y nosotros vimos el desorden de los mismos taxis trabajando el día que no le correspondía. Porque el tema es una cosa difícil de ejecutar. Y no te digo que es imposible, pero es una alternativa también que sí se puede hacer, que tú salgas 3 días a la semana, tú sabes si eres paro o los otros 3 días de la semana si eres non, y eso se cambie. En muchos países eso se mantiene al día de hoy. Esa es también una fórmula adicional para ahorrar que podemos implementar de una manera adicional. Pero si el gobierno nacional logra suspender su actividad y reajustarla a 4 días a la semana, y con esto el Poder Judicial y todos los que tenemos que ver con la semana de 40 horas, definitivamente que eso sería inmediatamente una reducción notable en el gasto que vamos a tener de combustible. Vamos en estos momentos a escuchar lo que ha señalado el director de empleos del Ministerio de Trabajo, Alfredo Mitre, refiriéndose sobre esta propuesta que presentó precisamente el abogado Francisco Carreira. Escuchemos. Es una solicitud ciudadana, una iniciativa ciudadana que fue presentada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y es importante saber que el tema está siendo analizado, pero en el momento de tomar una decisión se tomará luego de hacer todas las consultas necesarias, y es importante aclarar sobre este punto de que las relaciones laborales privadas son justamente eso, contratos privados entre un empleador y un trabajador, donde se establecen cuáles son las cláusulas del trabajo, cuántas horas se van a trabajar, y el Código de Trabajo y la normativa legal panameña establece claramente cómo se deben hacer los pagos de las jornadas extraordinarias y demás. Por eso es importante saber que si se llegase a adaptar o adoptar alguna medida o una iniciativa ciudadana como esta, sería luego de un acuerdo entre las partes o luego de una solicitud o una sugerencia, más no podrá ser considerada como una norma laboral existente, ya que la ley establece algo completamente diferente. Sin embargo, sí es importante que las empresas busquen las alternativas para que los trabajadores puedan tener mejores espacios laborales y mejores condiciones de trabajo. Y entre esos obviamente se puede contemplar alguna medida como esta, pero luego de una convocatoria interna o de un acuerdo voluntario entre las partes. O sea, no sería algo que podría regir el Mitradel como tal o el gobierno, sería un acuerdo entre trabajador y empresa. Sí, efectivamente. No tenemos todavía una figura que podamos compararla, pero se dio, por ejemplo, un caso cuando se crea la ley de teletrabajo que establece las regulaciones para cómo se va a acordar el teletrabajo. Y muchas empresas que quisieron implementar el teletrabajo tuvieron que hacer una adenda al contrato laboral para poder establecer ahí cuáles eran las cláusulas del teletrabajo. Ahora bien, esta es una iniciativa ciudadana que está siendo analizada, y en su momento el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral emitirá las apreciaciones correspondientes, incluyendo sobre todo para el sector privado. Y el sector público, las relaciones laborales públicas se rigen o se administran desde la Dirección de Carrera Administrativa, que es de donde en todo caso tuviesen que tomar las decisiones correspondientes, pero también aplica el mismo concepto de la cantidad de horas pactadas en los contratos laborales. Abogado, me gustaría que reaccione a lo que ha señalado el señor Mitre. Mira, yo creo que lo que el señor Mitre ha dicho es totalmente cierto, pero no es la actitud de las autoridades responsables de manejar el país en un tema de crisis. Porque si esto lo hubieran dicho cuando nos mandaron a todos para la casa y le permitieron a las empresas suspender los contratos de trabajo, por la pandemia en ningún momento en esa circunstancia se habló de respetar la voluntad. Ahí simplemente se causó un daño
por la gran cantidad de panameños que perdieron sus trabajos debido a la pandemia por la forma irresponsable que eso se manejó. Y hay que decirlo, porque lo que estamos ahora es en una situación de crisis. Y cuando uno maneja una situación de crisis, eso requiere que hayan soluciones que no deben ser las soluciones normales. Por eso yo creo, y tengo que decir, la reacción del gobierno nacional con este incremento del precio del combustible y de los costos de la canasta básica no puede ser algo normal, ni tampoco se puede dejar a que las partes privadas en un contrato de trabajo lo resuelvan, porque esto no nos va a ayudar en ninguna forma. Por el otro lado, yo también creo que lo que tenemos que ver aquí es que hoy estamos pagando el precio de no haber actualizado ni haber intentado tener una refinería en Panamá. Nosotros, al ser un punto focal de comercio internacional, deberíamos tener la mejor refinería del área y así tenemos combustible para venderle a las 23.000 naves que vienen al canal de Panamá, que hoy lo hacemos en una forma marginal porque ni siquiera somos competitivos en esto. O sea, Panamá tiene muchas oportunidades más, lo que pasa es que hay que verla con visión, hay que verla a futuro. Los tres últimos gobiernos, si se han distinguido por algo, eliminaron el tema de la planificación, que era un viceministerio, y ahora lo que hemos quedado es improvisando. Por eso es que la reacción que veo del Ministerio de Trabajo es una reacción de improvisación, y eso no nos va a resolver el problema en una forma lamentable. Yo creo que nosotros tenemos que ver, y yo el ejemplo que he usado en muchas ocasiones, y porque creo que es vigente, ¿qué hicieron los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial cuando estaban recibiendo bombas? No era una guerrita, no, estaban siendo bombardeados por la Fuerza Aérea Alemana. Nunca suspendieron las escuelas, sino que encontraron la fórmula de dar sus clases precisamente en las estaciones del subway donde estaban protegidos. Ese tipo de situaciones es la que tenemos que ver aquí ahora. O tal vez tengamos que crear sistemas para transporte. Yo creo que es irresponsable que la línea 3 del metro no se haya hecho, ni siquiera se haya iniciado, y de esto ya tenemos varias gestiones de gobierno y por lo que yo veo, ni el puente tampoco va a estar listo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Esperamos que haya una crisis social producto de esto? Yo creo que eso es lo que tenemos que advertir. Abogado, entre las palabras que decía el señor Alfredo Mitre estaba que el empleado y el empleador deben llegar a acuerdos, obviamente, para poder tener algún tipo de medidas mientras se analiza el tema de la propuesta que usted presentó. Y rescato lo que usted ha señalado también. En su momento, el Ministerio de Trabajo normó a través de decretos y todo esto el tema del teletrabajo y también de la suspensión de los contratos. Creo que habría que ponerse del lado de la persona que está en estos momentos, obviamente trabajando, abogado. Claro, pero esa persona tiene que invertir 5 días a la semana para venir a trabajar pagando un combustible. Hoy tenemos el combustible más caro que conoce la historia panameña desde el 2008. Esa persona va a tener que seguir pagando esto. No le estamos haciendo ningún favor teniendo combustible caro y costo de la vida cara. Ese es el tipo de situaciones que yo creo que tenemos que manejar de una manera responsable, y no es pasarle la bola a que el empleado y el empleador de una forma privada lleguen a un acuerdo. Si esto no se resuelve de una manera con la intervención del gobierno y pensando que hay que resolver una situación de crisis, nosotros no vamos a ir a ningún lado y vamos a terminar, como le digo, en una situación de una explosión social cuando aquí ya no podamos pagar el combustible o no podamos pagar la canasta básica. Ese es el tipo de situaciones que yo creo que hay que advertir con mucha responsabilidad. Y sería bueno enfocarse, por ejemplo, en el área de Panamá Oeste, abogado. Aquellas personas que viven en Chorrera y Arraiján, estas personas están gastando, y conozco casos que están gastando básicamente hasta $80 por semana en combustible. Obviamente va a llegar el momento en el que esta gente no va a tener cómo hacerle frente a estos $80 por semana versus lo que ganan quincenalmente, un salario mínimo de $600, ¿cuánto le queda a ellos? Y tienen que elegir entre transportarse en un vehículo particular, comer, pagar cuentas,
obviamente pagar escuelas, y el gobierno al final dice, es que el empleado y el empleador tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para poder tener una solución. Va a llegar el momento en el que la gente va a decir, yo no voy a usar más mi carro temporalmente y voy a tener que usar transporte. Y si yo me voy a Panamá Oeste, el transporte es un servicio totalmente paupérrimo y nefasto porque no existe ningún sistema de transporte digno en Panamá Oeste. Bueno, eso es la realidad. Y entonces, si esta es una realidad, lo que nosotros no podemos hacer es aquí torear los problemas. Esto hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con decisión. Y la decisión es la que el gobierno le corresponde, esa es la obligación. Para eso fue que los elegimos, para que decidieran resolver los problemas de Panamá. Pero en el tema del transporte, cada día que pasa las horas de espera de transporte de las personas que van a Panamá Oeste o van a Panamá Este es muchísimo mayor. Entonces ya ir y venir es una cosa que te está tomando entre 3 horas diarias. Tú sabes, cada vez que vas o vienes, esto no es vida. Por eso es que tenemos que tener una responsabilidad y yo tengo que criticar. El tema es plantear soluciones, pero también decir, aquí hay 2 gobiernos que han toreado el tema del transporte colectivo de la línea 3 del metro y eso jamás se ha hecho. Entonces, ¿qué esperamos? La solución no va a venir por sí sola o tampoco va a surgir si nosotros no planteamos las cosas difíciles que hay que tomar, las decisiones. Y eso es algo que le corresponde a las autoridades. Abogado, me quedan 2 minutos de programa. Conclusiones finales y ese llamado obviamente a las autoridades para que se hagan los análisis obviamente de la manera oportuna y no se espere a que llegue lo que usted ha señalado, que se dé una explosión social porque al final la gente no va a poder con más. Todos vamos a sufrir de una u otra forma este aumento del combustible, ya sea pagando gasolina el que tenga carro y el que no lo va a pagar cuando vaya al supermercado, porque las cosas que antes costaban $1, ahorita están en $2 o $3. Entonces, esas conclusiones finales, abogado. Mira, yo nuevamente voy a insistir lo que hemos hecho el Movimiento Unidad. Movimiento Unidad es un movimiento político. Yo he anunciado que voy a presentar mi candidatura presidencial en el próximo junio, cuando se abra el periodo para libre postulación. Nosotros vamos a trabajar con candidatos independientes, pero también hemos querido proponer. ¿Y proponer por qué? Porque nadie ha propuesto soluciones. Todo el mundo es quejarse. Y yo creo que esto no es una manera que debamos que ser aceptable para resolver los problemas. Encima de esto, y quiero aprovechar para mandar un mensaje a todos los interesados en las candidaturas independientes, el día martes 19 de abril vamos a presentar un seminario de capacitación para los independientes de marketing político también en David, Chiriquí. El día 20 lo vamos a presentar en el Hotel Galerías en Santiago de Veraguas y el día 21 en Panamá. Este es un seminario gratuito en el cual vamos a tener la experiencia de independientes y vamos a tener invitados internacionales que nos van a ayudar. Panamá tiene que comenzar a cambiar y la intervención de candidatos independientes es totalmente requerida. Abogado, ya se están calentando los motores de la política. Vamos a tratar de invitarlo, obviamente, para hablar más de eso, ¿no? De esas propuestas con soluciones que se está tratando de hacer por parte de candidatos independientes y conocer, obviamente, esas propuestas. Pero eso va a ser, obviamente, en otro programa porque se me acabó el tiempo el día de hoy, abogado. Le agradecemos por su participación aquí y recuerde, amigo televidente, que usted puede seguirnos a través de las redes sociales, @FTV05. Este programa va a ser, obviamente, subido dentro de los próximos días a través de la plataforma de YouTube, FTV Canal 5. Usted nos puede encontrar ahí y puede sintonizar otros programas que tal vez ya no están en pantalla. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.